¿Cómo están? Oigan, qué serie tan interesante la que hemos tenido, esto de las reacciones, y yo esperaba que Pepe me pidiera no intervenir en esta serie porque me ha dado con todo, pero pues me tocó compartir hoy algo que es creo que la parte interesante en la vida de José. Lo hablaba un poquito Pepe la semana pasada, esta cuestión de ya encontrarse con sus hermanos. Ya llega el momento más interesante porque de lejos reaccionamos diferente, ¿no es cierto? Hace poco hubo una cuestión ahí complicada en la escuela donde va Mateo y ustedes saben que ahora todos los grupos en las escuelas tienen chats de papás, ¿verdad? Y entonces en el chat de papás todo el mundo ponía, no, que la maestra, y bueno, todo el mundo ahí reaccionaba de diferentes formas. Y enojados y molestos, y le decían a la maestra hasta de lo que se iba a morir. Y llegó el día de tener a la maestra de frente. Ya la maestra estaba ahí en el banquillo de los acusados, estaban todos los papás, faltaron algunos, ¿verdad? Los más revoltosos no habían ido, pero estaban ahí todos los papás. Y la directora dice, papás, ¿tienen algo que decirle a la maestra ya que está aquí frente a ustedes? Nadie decía nada. Todos estaban callados, esperando a que alguien dijera algo para entonces todos empezar a decir algo. La directora volvió a preguntar, papás, ¿tienen algo que decirle a la maestra? Nadie decía nada. Ese día fue bastante incómodo porque todas esas quejas, todo lo que decían los papás, pues nadie dijo nada. Todos se quedaron callados, excepto una persona que siempre nos mete en cuestiones así complicadas y levantó la mano, Yamel, y dijo, a ver, es que yo, ya que los papás no quieren hablar, yo sí voy a hablar. Y empezó a poner todos los puntos sobre la mesa, y aún así con los puntos sobre la mesa, ¿saben cuántos papás reaccionaron? Ni uno. Nadie quiso decir nada. Salimos de ahí, Yamel les pregunta, papás, ¿qué pasó? Me dejaron sola, nadie habló. Ellos dijeron, es que tenemos miedo de que la maestra se la agarre contra nuestros hijos. Yo, ¿cómo? Por chat, todo el mundo era valiente, en persona, ya nadie quiso. Y siempre estamos reaccionando en diferentes circunstancias, en diferentes maneras, pero lo importante es que nuestra reacción nos lleva a entender quiénes somos. Y la pregunta aquí es, ¿quiénes somos? ¿Quién soy? Porque no me van a dejar mentir. En público, ¿cómo reaccionamos? Somos las mejores personas, ¿no es cierto? Yamel siempre tiene una frase cuando alguien le dice, es que Gerardo es bien tranquilo. Yamel dice, es que no lo conocen. Y es que es una realidad. Cada uno de nosotros sabemos cómo reaccionamos en las circunstancias donde estamos con la mayor confianza. ¿Cómo reaccionamos en casa? Con los más cercanos a nosotros. ¿Cómo es que nos desenvolvemos en ese mundo en el que aparentemente nadie nos ve, pero los más importantes de nuestra vida sí nos están viendo? ¿Cómo reaccionamos ahí? Pasa lo mismo cuando me dicen de mi papá, es que tu papá se ve tan tranquilo, tan buena onda. Yo creo que él nunca, cuando eran chiquitos, los regañó. Ellos no lo conocen, no han convivido con él, pero es ahí donde nuestras reacciones muestran a la gente más valiosa quiénes somos. Y yo sé que algunos de aquí, no todos, algunos quizá, sobre todo los que apenas comienzan a venir, están arrepentidos de muchas reacciones que han tenido en esos momentos. Es horrible reaccionar de esa manera, ¿no es cierto? Pero es algo como que no lo puedes parar, como que vas y reaccionas y ya después dices, espérame, deja recoger los platos rotos porque esto se puso intenso, se puso complicado.
Y es ahí donde tenemos que poner atención, porque José en ese momento hizo algo bien interesante. Y voy a sacar acá mis notas porque ya mi memoria no funciona igual. Pero Dios prueba nuestro corazón no por nuestras intenciones, sino por nuestras reacciones. Esa es la realidad. Intenciones, todo el mundo tenemos las mejores intenciones, ¿no es cierto? Todo el mundo. Pregúntenle a un borracho al otro día, después de haberse alcoholizado, de haber hecho un montón de cosas de las cuales se arrepiente y dice, no lo vuelvo a hacer. ¿Esa es una buena intención? Muy buena intención. Pero su reacción, ¿cuál es? Próximo fin de semana o próxima oportunidad dice, ya estoy bien, solo va a ser una. Y así estamos, dando vueltas constantemente en estas cuestiones que nos llevan a esas reacciones en nuestra vida. José, recapitulando un poquito lo que nos compartía Pepe, fue probado en la cárcel, ¿no es cierto? ¿Qué prueba más fuerte que estar ahí en la cárcel? Fue probado en la traición, en la injusticia, en el olvido. Ese copero ingrato lo dejó ahí un rato más. Sin embargo, ahora venía el momento más complicado para José, y es encontrarse con sus hermanos. Vean esta imagen. La primera, José siendo vendido por sus hermanos felices. José no tenía ninguna forma de defenderse, no podía hacer nada más. Y en la otra, José tiene todo el poder. Todo estaba en sus manos, en sus palabras. Él podía hacer lo que quería ahora que tenía a sus hermanos de frente. Para los que les gusta leer un poquito más los detalles, los invito a que lean Génesis 42 al 45, es donde se desenvuelve toda esta historia, donde los hermanos llegan pidiendo comida, que les vendan comida porque ya no tienen, están teniendo problemas ahí de hambre y llegan a ver qué pueden comprar. Y ahí es donde José dice, es una buena oportunidad. ¿Cuántos han soñado con un momento así? ¿Cuántos han dicho, si el jefe mío fuera mi subordinado, no se la acababa? Ahora sí iba a entender todo esto. En Génesis 42, dice 42:8, aunque José los había reconocido, sus hermanos no lo reconocieron a él. Y es donde vuelvo a la pregunta, ¿quién eres? Ellos no sabían que él era José. José pudo haber aplicado cualquier tipo de castigo, justicia, y ni siquiera se hubieran enterado que fue José. Pero José sí sabía quién era él. Esa es la gran diferencia. Cuando estás en esos momentos donde puedes reaccionar de una manera de la cual quizá te vas a arrepentir, es donde tienes que acordarte quién soy. ¿Por qué voy a tomar esta decisión? ¿Por qué voy a reaccionar de esta manera? Y eso es donde José se encuentra. Y ya muchos saben, y parte de esta historia, para los que no la sepan, es un proceso donde José tanto está siendo probado él, que tanto había sido procesado, pero él también quería probar a sus hermanos. ¿No? Él les da la comida, les regresan el dinero, ellos dicen, no, espérate, apareció el dinero que pagamos por la comida en nuestros costales, aquí hay algo mal, venimos a regresar el dinero. Dicen, no, todo está bien. Quizá, les dice uno de los subordinados de José, quizá su Dios les multiplicó y les puso esas monedas ahí, porque a mí sí me lo pagaron, no deben nada. Y empieza ahí todo este movimiento, llega un punto donde José dice, bueno, vamos a ver si es cierto que mis hermanos han cambiado, a ver si de verdad ya su vida es diferente, y los empieza a probar. A ver, cuéntenme, ¿quiénes son ustedes? ¿Cuántos son? ¿Cómo viven? ¿De dónde vienen? Cuéntenme de su familia. Empieza a platicar con ellos un poco, pero José se molesta cuando le hablan de el hermano menor. Ellos dicen, ¿cómo? Ahora sí tienen a alguien al que supuestamente ustedes cuidan. Y José los prueba. Los pone en ese
proceso de ver si realmente ellos tenían un corazón diferente, los expone. Uno de ellos dice, prefiero que me mates a mí a que le hagas daño a mi hermano más pequeño, porque ya vimos sufrir a mi papá. Eso es lo que nos pasa después de una reacción. Ya habían vendido a José y ellos vieron todo el sufrimiento que tuvo el papá a causa de la reacción que ellos tuvieron a esos celos que le tenían a José. Y entonces dicen, no queremos que vuelva a pasar esto en la vida de mi papá. Yo sé que aquí tenemos 2 o 3 reacciones en nuestra vida en la cual decimos, ¿cómo quisiera regresar un poquito el tiempo y reaccionar diferente? No haber dicho esto, no haber hecho aquello, no haber aventado ciertos objetos. Pasa constantemente. Y eso es lo que los hermanos estaban viviendo. Por eso podemos entender dentro de este proceso, es que las reacciones son el eco del proceso que vivimos tú y yo. Yo sé que hoy tú reaccionarías totalmente diferente. Hace tiempo me senté con una persona a platicar, no mucho tiempo, pero estábamos ahí platicando y le dije, oye, fíjate que con respecto a estas decisiones que tomé, lo hice así, así, así. Yo creo que lo hubiera hecho diferente, quizá hubiera contestado de esta manera, me hubiera quedado callado en este punto, no hubiera hecho este movimiento. Y empecé a decirle todas mis posibles soluciones. Y esa persona me dijo algo muy interesante. Me dijo, Gerardo, el problema es que tú reaccionaste con la información que tenías en ese tiempo. Todo lo que me estás respondiendo ahorita de cómo lo hubieras hecho diferente es debido a lo que aprendiste en ese punto. O sea que si tú hoy te sientes culpable y aunque Dios te ha perdonado, tú sigues sin perdonarte, hoy puedes descansar y decirle, Dios, es cierto, quizá no fue la mejor reacción, estoy seguro que no fue la mejor reacción, pero era lo que sabía hacer. Qué bueno que puedo ir a una comunidad donde puedo aprender, donde puedo ver cómo otros también han reaccionado para cuando me toque a mí no tener una reacción que me destruya. Eso es lo que estaba pasando en la vida de José. José no solo estaba reaccionando a sus hermanos, José estaba reaccionando a todo lo que Dios había hecho en él. Y eso es más, tú no reaccionas bien ante gente que te ha hecho el mal porque merezcan tener tu mejor reacción. Tú reaccionas bien ante gente que te ha hecho barbaridad y media por quien eres, porque eres hijo de Dios. Porque Dios te está transformando todos los días. Está mejorando tu vida todos los días, todo el tiempo. Y es por eso que tú reaccionas. Y es lo que hizo José. Por más que él hubiera querido, quizá por la mente de José decía, desgraciados, ahorita. Pero su reacción no podía cambiar. Porque eso era José. No podía cambiar. Algo que me gustó la semana pasada que mencionaba Pepe cuando está ante Faraón y José no decide quedar bien con Faraón diciendo, sí, Faraón, te voy a resolver tus... Dice, si Dios quiere. Y esa es la reacción, porque ese era José procesado. Y esa es la diferencia. Cuando entendemos que cada situación difícil en nuestra vida nos ayuda para algo. ¿Para qué? Muchas veces en ese momento no sabemos. Y está bien no saberlo en ese momento. Porque si no, no aprenderíamos la lección. Pero una vez la pasamos y hemos sido procesados, no hay una manera de reaccionar diferente. Hace poco, unos días atrás, una persona con la que nos asociamos, de cierta manera, se veía buena persona, llevamos ya varios años trabajando con él, de pronto nos hizo una jugada en el negocio. Nos robó todo. Y cuando eso pasó,
Estábamos sentados con Yamel y decíamos, ¿qué tantas cosas vamos a hacer para que Él sienta lo que nosotros sentimos? Y empezamos como a maquinar. Y vamos a hacer esto, y vamos a hacer aquello, y después de maquinar todo lo que queríamos hacer, nos sentamos y dijimos, Dios, gracias porque nos libraste de Él en este momento, y no fue más adelante que pudo haber sido peor. Y créanme, por más que yo buscaba la ocasión de tener un momento de venganza, no podía. Yo decía, voy a actuar igual que Él. Le voy a hacer lo mismo. Y por más, no podía. Me frustré, me enojé, claro que sí. Yo decía, Dios, ¿por qué no puedo ser como esas personas que toman ventaja de todo? ¿Por qué no puedo? Y yo no sé si se han encontrado en esa situación y dicen, yo sé que otra persona ya lo hubiera hecho. Ya hubiera podido. Y sí, es feo. Te sientes con esa rabia de momento, pero de pronto dices, qué bueno que pasó. Porque si hubiera pasado más adelante, quizás se hubiera reaccionado diferente. Pero qué bueno. Y conforme van pasando los días, las cosas se van acomodando y tú sientes esa paz de que no reaccionaste como pensaste reaccionar. Entonces, tus reacciones pueden llegar a tu mente, pero es Dios quien no permite que lleguen a la acción. Algo te frena. Yo sé que a veces ese freno no lo vemos y lo brincamos y seguimos, pero cuando vuelvas a estar en un punto donde tienes que reaccionar y sientas ese freno, ahora ya sabes que es momento de parar. No dejarte llevar por esas emociones. Haz una pausa, puedes decir, así como José cuando estaba con sus hermanos, de pronto decía, espérenme, ya me voy. Y se iba de la sala donde estaban los hermanos, como que decía, Dios, cálmame. Tranquiliza estos nervios, esta mano que me empieza a temblar. Y quiero estar tranquilo para seguir en este proceso que me estás llevando. Y eso es justamente porque tu reacción va a revelar cuánto sanaste, cuánto creciste y cuánto confiaste. Y ahí más de una vez salimos reprobados todos. Esa es la respuesta a nuestra reacción. Si tú dices, Gerardo, no, yo sigo reaccionando de la misma manera, es que probablemente tengas que repetir la materia. Tengas que volver a pasar por una situación similar y aprender la lección. Entonces, cuando vemos a José, en ese momento podemos entender que José no tuvo una reacción desde su dolor, sino desde su proceso. Y esa es la gran diferencia en nuestras vidas. Que el estar aquí no nos hace superiores al resto de la gente que está en el mundo, solamente nos da más herramientas para entender cómo Dios quiere que llevemos nuestra vida. Por eso es bueno decirles, vengan, vengan y aprendan lo que yo estoy aprendiendo porque me está ayudando. Sigo teniendo reacciones, pero cada vez son menos. Cada vez se controlan un poquito más mis respuestas a las situaciones. Por eso quiero que vengan y conozcan y crezcamos juntos en este mundo tan descompuesto con herramientas que Dios ha puesto a nuestra disposición. Entonces, tu reacción revela si eres víctima o la persona que Dios pensó que fueras. ¿A dónde nos llevan nuestras reacciones? ¿Cómo reaccionamos? Siendo sinceros, la mayoría de las ocasiones como víctimas, ¿no? Nos gusta sentirnos víctimas.
porque echamos la culpa a todos los demás. Ahí es donde nos sentimos a gusto. En una ocasión tuve una discusión con uno de mis hermanos por una tontería. Fue una reverenda tontería. Y recuerdo que ese día cada vez se iba intensificando, ya no era la tontería por la que estábamos reaccionando, sino esas discusiones donde se va poniendo más calurosa la plática. Y al final acabamos peleando mal, algo que había empezado con una tontería. Y recuerdo que le llamé, él, siendo sinceros, él me había provocado y yo decidí actuar como víctima en ese momento. Pero después de que pasó todo, ya estábamos cada quien en su esquina, le llamé y le dije, discúlpame por mi reacción. No saben cómo me costó hacer esa llamada. Después lo platicamos con calma, después arreglamos la situación, pero por ahora discúlpame porque la reacción que tuve no fue la reacción que debí tener. Perdóname. Él escuchó, hermano, perdóname, tú tenías la razón, estuvo bien lo que hiciste, lo que yo hice estuvo mal. Eso fue lo que él escuchó a mi llamada y estuvo bien. Pero dije, creo que es bueno, después de una reacción así, recapitular un poquito la situación y tratar de salir de ese papel de víctima y decir, no, yo también tuve culpa en esto, yo fui parte del problema, yo estaba en la discusión, yo permití que esto llegara hasta este momento. Y sabes una cosa, cuando dejas de ser la víctima en la situación, y no estoy diciendo que te eches tú la culpa o que le quites la culpa a los demás, estoy diciendo que tú dejes de reaccionar como la víctima, entonces empiezas a ser responsable. Y cuando eres responsable, tu reacción tiene más peso. ¿A quién le gusta que sus hijos lleguen y digan, yo no lo rompí, papá? O que te digan, ¿sabes qué? Sí lo rompí. ¿Qué es mejor? Lo que sea está roto, ¿no es cierto? Pero ver esa reacción de uno de tus hijos que llegue y te diga, sí lo rompí, esa mera reacción te está diciendo, confío en ti. Y confío que lo vamos a arreglar de la mejor manera. Cuando te dicen, yo no lo rompí, yo no fui, o te ocultan algo, es porque no hay confianza. ¿Cómo reaccionas tú ante esas situaciones? Llegas con alguien y le dices, yo fui, lo rompí, yo destruí esto sin querer. Oye, para los que dicen, no, a mí no me pasa eso, ¿cuántas veces has condenado a alguien de la familia porque agarró tu cargador del teléfono? Y una hora después lo encuentras justo en el lugar donde lo habías guardado para que no lo agarraran. Y aún así, no dices que ya lo tenías ahí y que nadie lo había agarrado. Sigues culpando a alguien y solo dices, ya lo encontré. Mira dónde lo dejaron. Esa es la diferencia. Señor, ya no quiero ser víctima. Miren, las víctimas viven diciendo, a mí me hicieron esto, a mí me dañaron, yo soy así por ellos. Esas son palabras cuando vivimos como víctimas. Y es bien fácil decir, a mí me hicieron esto, entonces yo les voy a hacer esto. Eso es lo más sencillo que podemos tener. Y esa es la diferencia. José tenía todas las razones posibles para responder como víctima. Todas. Si José le hubiera mandado cortar la cabeza a sus hermanos, ¿quién hubiera votado en contra? Después de todo lo que vivió José. Yo creo que nadie hubiera dicho, ay José, qué mal actúas. Si tus hermanos te amaban. Ellos lo querían matar. Recuerden que ese era el plan original, matarlo.
no venderlo como esclavo. Yo creo que nadie hubiera votado en contra. Todos hubieran dicho, qué bueno que José lo hizo. Sin embargo, José reaccionó de una manera diferente. José reaccionó como un hijo, como un verdadero gobernante, como un restaurador. Imagínense nada más que los políticos, no de México, de todo el mundo, reaccionaran como verdaderos gobernantes. ¿Qué diferencia sería, no? Sería un mundo completamente maravilloso. Sin embargo, siempre las reacciones son, a mí me lo hicieron, yo lo hago. En una ocasión tuvimos una persona en el equipo y esa persona se le dieron muchas herramientas para que se desarrollara y ella decía que nadie le había ayudado. Y cuando alguien que ella tenía que mentorear le pedía ayuda, su respuesta siempre era, a mí nadie me ayudó. Y como a mí nadie me ayudó, busca cómo resolver la situación. Pensemos que nadie le ayudó y ella encontró la solución a muchos de sus problemas. ¿Qué no es más fácil ayudar a otros porque nadie me ayudó a mí? ¿Cómo me sentiría yo en el punto en el que si a mí nadie me ayudó y a esta persona él está ayudando, ¿por qué no ayudarle? ¿Por qué no hacer algo por esa persona? ¿Y qué hacemos? No. Si a mí nadie me ayudó, yo no voy a ayudar a nadie. Si nadie hizo nada por mí, ¿por qué yo tengo que hacer algo por alguien? José no hizo eso. José dijo, a pesar de que quizá mis pensamientos de pronto hay cosas turbias, creo que no puedo actuar así. Creo que me han dado una responsabilidad más grande que vengarme de mis hermanos. Creo que la responsabilidad que tengo va más allá que mostrarle a mis hermanos que yo tenía razón. En una parte, en este relato donde dice, y José se acordó de sus sueños. José, yo creo que en ese momento dijo, ¿se acuerdan cuando se burlaban? Que se iban a postrar delante de mí. ¿Se acuerdan? Imagínense diciendo eso José. Hubiera sido increíble historia, ¿no? Yo sé que muchos hubieran deseado eso. Oye, ver ahí a sus hermanos y José decirles, se los dije. Yo tenía razón. Sé que esa palabra nos gusta mucho a los hombres, ¿verdad? Que nuestras esposas nos digan, te lo dije. Pero José reaccionó de esa manera, porque había sido procesado. Y ahí es donde tienes que entender en qué punto estás hoy en tu vida, en dónde Dios te tiene hoy y cómo sigues reaccionando ante las demás personas. ¿Cuáles son tus reacciones? ¿Saben? Algo que a mí nunca me gustó del cristianismo es que había ese sentido de superioridad. Esos del mundo, míralos ahí, cómo viven como animales, como puercos. Y nosotros que conocemos al Dios vivo somos seres superiores, porque no vivimos como ellos, no hacemos lo que ellos hacen. Nosotros somos y estamos, esa no es una reacción de dónde Dios nos está llevando. Jesús, el Hijo de Dios, jamás reaccionó de esa manera. Jamás. Él no dijo, espérense tantito. Ahorita van a ver quién soy. Jamás. La reacción más poderosa que podemos tener es la gracia. ¿Sí saben lo que es gracia? ¿Alguien sabe? Recibir algo que no merecemos. Esa es la mejor reacción que podemos tener hacia este mundo que pide a gritos
que seamos víctimas. La mejor reacción es hacer algo por alguien, aunque no lo merezca. Es que tú no sabes, Gerardo, ya viene diciembre, se van a juntar los tíos que siguen peleándose los terrenos del abuelo y se arma ahí y los primos se ponen bien locos y yo tengo que reaccionar. Tú no conoces a mi familia. La mejor respuesta que puedes darles es la gracia. La mejor respuesta que tuvo Jesús ante aquellos que lo querían matar, lo querían hacer quedar mal, lo querían lastimar y que lo lastimaron, fue la gracia. Porque jamás dijo, este sacrificio es para todo el mundo menos para los sacerdotes, para los fariseos. Esos no, esos me caen gordos. Dijo, es para todos. Fue la mejor respuesta. Así que la gracia no es debilidad. La gracia es tu mejor reacción. Y eso fue lo que José hizo. La gracia no niega el dolor, y esto es importante entenderlo. La gracia jamás va a negar el dolor que has sentido, la desesperación que has pasado, la angustia que has vivido. Eso no lo niega la gracia, pero sí evita que el dolor gobierne tu vida y estés reaccionando constantemente por venganza. Por ahora mis pistolas truenan. Es cambiar por completamente ese chip. Es decir, ¿sabes qué, Señor? Creo que sí, hasta ahora he peleado demasiado por esperar el día en que pueda vengarme de todos esos ingratos. Pero creo que ya ha sido demasiado. Lo que hicieron, ya lo hicieron. ¿Qué puede cambiar? No importa lo que haya sido. Gerardo, es que tú no sabes, esto fue muy difícil. Esto nadie lo ha vivido. Yo sé, cada uno de nosotros tenemos nuestras propias batallas, nuestras propias luchas. Son diferentes. Pero eso no significa que tengamos que reaccionar diferente a lo que Dios quiere que nosotros reaccionemos. Y parafraseando algo que José dice en Génesis 45, entre el 4 y el 5, ahí pueden encontrar esto. No son las palabras exactas, pero lo quise poner así. Lo que ustedes hicieron para mal, Dios lo usó para bien. No es que Dios trajo el mal a la vida de José, porque a veces creemos, ay, por algo Dios está permitiendo esto. Pero ya que estás ahí, ya que estás en medio de la situación, en medio de eso que es desagradable, Dios dice, vamos a aprovecharlo. Si estás dispuesto a no ser la víctima, lo vamos a aprovechar muy bien. Si estás en el papel de víctima, pues se va a desaprovechar la lección. Y ojo, porque a veces caemos en esta situación de ser superhéroes. No se trata de, a mí no me pasa nada con los problemas, yo puedo con todo. Que vengan más. Señor, ya ni me anotaste en tu lista de los mejores guerreros, yo me anoté solo. Yo ahí voy. No, no se trata de eso. Ese supercristianismo creo que es más falso que muchas cosas. Pero se trata de entender que si estamos pasando una situación difícil en nuestra vida, podemos ir a Dios y decirle, Dios, esto no me gusta, no me agrada, es terrible, me está desgastando, ya no puedo más, no sé cómo reaccionar, por eso vengo a ti, para que en medio de toda esta prueba, en medio de esta situación, tú me enseñes cómo debo reaccionar.
¿Qué es lo que tengo que hacer? Y quiero decirles algo, José fue esa respuesta. Esa respuesta que necesitaban sus hermanos. José fue esa respuesta que necesitaba su papá. José fue la respuesta para Egipto. José fue esa respuesta que nosotros necesitábamos ver para aprender cómo reaccionar. Vamos a ponernos de pie. Yo los invito de verdad, lean ese momento interesante entre José y sus hermanos. Pero el momento en que sus hermanos habían sido procesados, ya ellos habían pasado su situación, pero entender que José los había perdonado después de escuchar, porque ellos solamente sabían que lo habían vendido, y después de eso lo ven como la segunda persona más importante de Egipto. Ellos no sabían todo lo que José había pasado hasta ese momento, cuando José les cuenta. Yo no sé en la mente de sus hermanos decir, José, a pesar de todo eso que viviste, no solo lo que te hicimos nosotros, lo que te hizo la esposa de Potifar, lo que te hizo ese copero, lo que fue demasiado para que hoy tú estés aquí frente a nosotros y nos abraces. José no se llenó de ira. José, cuando vio a sus hermanos, lloró por ellos. ¿Cuáles son nuestras reacciones? ¿Cuál es la respuesta que estamos dando a este mundo que necesita tanto de la gracia de Dios? Señor, te damos gracias en este momento por lo que tú nos enseñas, Padre. Sé que en nuestra humanidad reaccionar de manera precipitada se nos da muy bien, pero Dios, mira cuántos problemas tenemos en nuestra vida debido a esas reacciones. Cuántas cosas de arrepentimiento hay en nuestra mente por reaccionar de esa manera. Te pido, Señor, que tú todos los días nos pongas ese freno ante reacciones que no nos van a permitir crecer, ante reacciones que van a herir y dañar a personas que amamos e incluso a las que quizá no tenemos una relación estrecha, pero que también van a salir lastimados. Señor, permítenos reaccionar como tú reaccionarías, Dios. Y sobre todo, Padre, permítenos ser quien tú pensaste que fuéramos. En el nombre de Jesús, amén.